acá. Bienvenidos a nuestra acción. Llegamos a Estancia Jesuítica La Candelaria. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Cruzado y hemos llegado al río La Piedra Azul. Nosotros también le decíamos el río de los Ábalos. Son vados muy buenos, no tienen casi verdín, eso estaba viendo en el cruce. Este es el vado y este es el río, hermoso para un chapuzón un día de calor como hoy, ¿no? Estamos acá un par de kilómetros de Characato, en Pampa del An, esto es provincia de Córdoba, son unos 40 kilómetros de la ciudad de La Falda y tendremos unos 16 kilómetros hasta la estancia La Candelaria, estancia jesuítica, que es un lugar muy lindo para visitar porque la vida social y comercial, digamos, de los orígenes de nuestra zona se dio de este lado, no del lado de Punilla que todos conocemos, la zona de las estancias jesuíticas, como tenemos aquí La Candelaria. Todo lo que atravesamos por acá también es de Fundación San Roque, que son las tierras que tienen el Hospital San Roque a través de la Fundación para poder solventar los gastos. Es decir, toda la producción de aquellos años que tenía que ver con el campo se hacía en esta zona, se producía y se enviaba a la ciudad para vender y producir, por supuesto, los recursos necesarios, ya sea para los estancieros, en este caso por el San Roque, etc. Así que esto es un poco de historia, pero también un poco volver a lo nuestro. De este lado, donde hay mucho menos gente, los recursos están un poco mejor cuidados. Qué hermosos ríos que hay todavía por ahí. Nos encontramos con Ricardo bajo el mismo árbol, cruzó el mismo vado. Ricardo, ¿qué tal? José, ¿cómo te va? Buen día. No acabamos de conocer, yo le recomendé un lugarcito para parar porque se ve que te va a Maravilloso los consejos de José. Te queda en el río, te queda en el río Sí, para pasar la tarde. vamos a disfrutar. Bueno. Me da para darse un chapuzón y disfrutar un poquito el sol. Y veo que andás en una Tornado, una tornadita, tornadito. una 250, para el camino espectacular. Hay que tener un poco cuidado, yo recién le decía por el tema de los guadales. No, ¿Y lo qué te me agarró un par de esos guadales. Y si lo haces- Pensaba que había pinchado las dos gomas. Claro. ¿Qué hay que hacer cuando uno encuentra guadales? Primero se tiene que relajar el manillar No, ya. y tirar el peso para adelante porque puede encontrarte con piedra, puede encontrarte con un tronco, con espinas, entonces hay varios guadales para allá. No, sí, por lo menos habré usado 10 fáciles Bueno. viniendo de la falda. Ricardo, también ese ¿sabes qué es? Esa emoción de andar en moto. Te pasan en un auto con aire acondicionado y ni se dan cuenta. Ni que se hay dan guardia. cuenta. Este es el río de los Ábalos o el río de la Piedra Azul. Mira. Se llama el río de la Piedra Azul, nosotros lo conocemos como el río de los Ábalos. Y de la piedra dorada no será hasta No, más allá, eso cantera. allá, bueno. Leía la historia Lo y vemos en el próximo capítulo ese. dice que le han puesto oro grueso porque encontraron una pepita de 900 y pico de Ah, gramos. pucha. Una pepita, imagínate, una Ah, pepita. pucha, una pepita. Pero hace muchos años Pepón atrás. era. Un pepón. Bueno, nos vemos, Ricardo. Dale, Buenas ahí tardes. nos vemos, José. Un gusto. Adiós. Vean el programa que está buenísimo. Síganos todos los sábados, como siempre, por nuestro canal de YouTube. A la vuelta de casa. Nos estamos viendo.
nace inexplicable pidiendo luz. Vamos a ver cómo está la cuesta de la mula. Ardiente que busca la voz de un cantor. Vamos, está hablando el terreno encima. Está hablando el terreno, nos quedamos sin tracción. Solita se hace camino buscando al sol. Hay que bajar la pata. Como viene para tracción. No aflojemos. No aflojemos. Complicado. Vamos a esperar que suba, si no vamos a quedar atrás. El valor, pero mueven los corazones a cambiar con el valor. No es algo que anden buscando quienes escriben del corazón. Necesitamos sacar al aire las copitas que nacen hoy. Necesitamos sacar al aire las copitas que nacen hoy. De la vuelta de casa, estamos yendo a Estancia La Candelaria. Acabamos de subir las mulas muertas. ¿Qué cuesta? La cuesta de la mula muerta. Bueno, ¿qué puedo decir del camino hasta ahora? Primero, hay que cuidarse de los guadales. Y en este caso, en esta cuesta, más cerca del piso, les digo, está muy difícil porque lo han arreglado con tierra suelta. Con una moto sin carga todo bien, moto sin carga, poquita carga, una persona arriba no va a tener ninguna dificultad. Gracias a Dios por la experiencia que tiene uno y también por los santos que te cuidan. Siempre digo que alguien que no protege cuando venís solo. No nos hemos caído, pero bastante bravo acá la cuesta de la mula muerta en Pampa de Olaya. Me reía solo porque hablaba de la cuesta de las mulas. No existe en La Pampa la cuesta de las mulas, que yo sepa, era la cuesta de la yerba buena. Y hemos llegado a este lugar que hay muchos elementos de cantera. Creemos que esto es el inicio de ese pueblito que se llama Canteras de Iguazú. El detalle de estas famosas paredes que se hacen de piedra, en la época de los aborígenes sí se hacían los corrales, divide campos seguramente. Razón, marcando verdades nuevas que libertan nuestra razón. No es algo que anden buscando quienes escriben del corazón. Necesitamos sacar al aire las copitas que nacen hoy. Necesitamos sacar al aire las copitas que nacen hoy. Tenemos algunas casas, ya lo habíamos visto hace muchos años, yo no sabía que esto le llamaban Cantera de Iguazú. Si ustedes ven, acá se ha trabajado mucho, no sé qué tipo de piedra es, esta es Pampa de Olaya, faltarán unos 8 kilómetros para la Candelaria. Podemos ver, hay muchas casitas abandonadas, derruidas, y también lo que podemos ver en la zona son muchos fragmentos de piedra. Y a medida que subamos por este camino, vamos a ver que se nota la extracción de piedras. Allá parece que se ve un socavón de los socavones donde se hacían las extracciones. Y allá tenemos varios socavones.
donde pasé. La primavera crece en corazón abonado, donde la vida florece. Hay rostros que gritan, tenemos que hacer un cambio, dejar el rencor, el odio, juntarnos y charlar un rato. En rebelión de oscuridad y engaño, hay personas que brillan solas, renacen primavera en lo malo. En mis tiempos las sombras ganan lugares de paz. Quienes luchan por la verdad son las flores que adornan hoy. Septiembre se viste con flor, a todos sale No sé a dónde va la moto. un aroma que huele a nuevo y contagia el deseo. El viento llevó hilachas que dejó el invierno, despejando el duro camino, derechito a nuestro destino. Por donde pasé, la primavera crece en corazón abonado, donde la vida florece. En mis tiempos las sombras ganan lugares de paz. Quienes luchan por la verdad. Finalmente, después de renegar con el camino bastante, llegamos a Estancia Jesuítica La Candelaria. Esto hemos salido de La Falda, estamos a 62 kilómetros al oeste de la ciudad de La Falda. Estas son las estancias jesuíticas, son un lugar para recorrer. Bueno, ahora está cerrada, así que solamente vamos a mostrarles por fuera. Acá está pegadito a la escuela que se llama Patricias Argentina, 1912-2012. Acá tenemos los horarios de atención de jueves a domingo y feriado. Hoy es día de semana, hoy es día martes, así que hoy no está abierta. Hemos mostrado algunos paisajes espectaculares, realmente lo que tiene la Sierra de Córdoba, lo que tiene pasar la Pampa de Olán hacia el oeste, ríos, muy lindos lugares, así que muy recomendado con todo lo que le decimos siempre, ¿no? Si usted viaja en moto y va cargada como nosotros, en este momento el camino está un poco, casi te le diría, peligroso y no recomendable si usted no es un avesado de las motos. Yo no lo soy, pero hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido transitar sin caída. Es que le agregan tierra negra esperando de que llueva y luego se compacte. El tema es que no llovió después de agregar la tierra negra, entonces está suelta. Pero es espectacular, vale la pena venir. Y si viene en auto, despacito nomás, teniendo en cuenta que las piedras sueltas, las trepadas, etc. Allá están, pueden apreciar el casco de la estancia, pueden apreciar también que se ha reconstruido alguna parte del resto de los ranchos, con el sistema de las pircas y el embarrado. La capilla tal vez sea una de las cosas más icónicas. En un momento dado se habló mucho del arte que hay allí. Recuerden que esta era la zona productiva de las sierras de Córdoba. De aquí se producía lo que se consumía en la capital y era muy importante. El Valle de Punilla en ese tiempo no existía. Mucho tiempo después, hasta la llegada del ferrocarril, 1892, recién ahí empezó a crecer Punilla. Una muy buena opción a la vuelta de casa, los caminos de las sierras de Córdoba, en este caso Pampa de Olán, vamos hacia el oeste. Hemos llegado al camping comunal, acá no se puede acampar, esto, la creciente del río hace unos años atrás se lo llevó todo.
Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar